Ya. El segundo, ¿viste? Segunda. Ahí ya Perfecto. está. Muchas gracias. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Muy bien, acá preparando para transmitir. Un segundo. Sí. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Acá estoy. Muy bien, papá, mamá, un abrazo. Ahora saludo a Camilo, a Aarón, a Jesús, a Gustavo, a Jorge, a Eduardo y Odogbemi Aworeni. Mirá qué nombre y qué apellido. Si querés activar tu cámara, nos contás de dónde sos y cómo llegaste, Odogbeni. Micrófono. El micrófono, el micrófono. Buenas noches a todos. Sí, yo soy de comunidad de Crea Guaraní Argentina, que es religión tradicional yorubá e Pará, ifá esperá. de Repetime, Nigeria. espera. Disculpá la sordera. Repetime de No, vuelta de dónde sos. bueno, ese es mi nombre religioso, Odokbemia Guarení. Yo soy de Ekbe a Guaraní Argentina. Ese es el nombre del templo al cual pertenezco. Es una religión tradicional africana de Ile-Ife, Nigeria. Y me compartieron este enlace, pues yo en el 2021 hice la diplomatura de diversidad religiosa de la UBA, y nuestro compañero Gabriel Arriola, que siempre está muy atento a todo, nos compartió el enlace para asistir a esta reunión. Buenísimo. Y vivís en la ciudad de Buenos Aires. No en Buenos Aires, dijiste en. Vivo en el conurbano, en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Al partido de Almirante Brown. Y también me Bien, interesa mucho la temática, porque acabo de terminar la diplomatura de discriminación que dio el Centro Ana Frank y de buenísimo. discursos de odio. Así que bueno, Buenísimo. atenta a lo de hoy. Muchas gracias. Bien, buenísimo que estás. Ahí está, bueno, bienvenida Marita, Camilo de Panamá, Gustavo, que lo saludé, está en Morón, Jesús en Venezuela, Oscar Venegas, no recuerdo, pero Aarón, chileno que vive en Mendoza, Mario y Jorge de Mendoza, y lo más probable es que se agregue gente de Perú, de Colombia, de Centroamérica, hay gente realmente de todo el mundo, incluso alguna vez algún francés o algún israelí que a esta hora tiene ganas de despertarse, ¿sí? Oscar Venegas, si querés escribir o contar de dónde sos, que no recuerdo, te voy a agradecer. Acá pido, ahí está, buenísimo. ¿Me escucha? Sí, claro, Soy de Toluca, Toluca, México. sí. Espectacular, Oscar, y recordame cómo llegaste, buenísimo. Bien, gracias a Shem. Buenísimo. El amigo mexicano, espectacular. Siempre hay más de un mexicano, que bueno, ahí por ahora no entró. Vamos a esperar un minuto más para empezar. Vamos a hacer 2, 3 minutos impuntuales, no más que eso. Siempre 6 horas más, Gustavo. Hasta octubre, 6 horas más. En octubre van a ser 5 horas más. Así que acá son las 2:30, 2:32 de la mañana. Siempre 6 horas más entre Israel y Argentina. Históricamente hay 5 o 6 horas de diferencia. En Israel más tarde, siempre. Varía en octubre, que en Israel se pone lo que le llama el horario de invierno. Se adelanta 1 hora. Entonces ahí la diferencia va a ser de 5 horas. Ahí yo tendré que empezar a transmitir, si continúa a la misma hora en el mismo Vaticanal, a la 1:30 de la mañana y no a las 2:30 de la mañana. Como detalle de color, tengo que decirles que ya a las 10 más o menos quedé dormido.
y salvo una pequeña interrupción o dos, pero normal a esta edad, que uno se despierta porque me despierto, esta vez va a ser un problema después de la clase, que siempre es porque dormí. Entonces va a ser complicado, pero bueno. Sí. Y buenísimo. No hay de Perú hoy. Y faltan mexicanos, pero bueno, es lo que hay y siempre se agregan más tarde. No, un medio minuto más. Fabián, antes que empecé, ¿qué hay de cierto de la anexión de Gaza a Israel? ¿Qué hay desierto de qué? De la anexión de Gaza a Espera, espera, Israel. espera, 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 espera. Estoy muy sordo y Gaza. bajé el volumen. Ahora repetí, Eduardo. ¿Qué hay de cierto de la anexión de Gaza a Israel? De la agresión Anexión. Adhesión. de Irak a Israel. Yo no escuché No, nada. No, de Gaza. Gaza, de Gaza. No, no. Son, a ver, pero no es el tema, lo voy a resumir un minuto. Está bien, ya sé que no es el Hay tema, un pero montón de declaraciones de gente del gobierno y de ministros del gobierno y que son anexar Gaza, Israel o Judía y Samaria a Israel es una ley que se vota por mayoría. Y desanexarla es otra ley que se vota por mayoría. Entonces son cuestiones de política interna israelí, nada más hoy, nada más, eh, que son elecciones, son actitudes políticas. Muchas de estas actitudes políticas, en la mayoría puedo estar en desacuerdo, o la mayoría son, más que mi acuerdo o desacuerdo que a nadie le importa, y es intrascendente, son intrascendentes. No cambia nada que uno declare o no declare. Yo puedo declarar en el Parlamento argentino que la península de Florida pertenece a la Argentina. Y está Disculpa, buena Fabián, la se escucha declaración, pero no muy es despacio. Argentina. Fabián, se Entonces hay escucha una muy realidad despacio. diferente. ¿Puedes Y subir el aparte hay un volumen, por sentido favor? y un fin. Nah, nah. Eh, Aarón, el volumen está bien, es el tuyo. ¿cómo va a terminar? Y ahora empiezo. ¿Cómo va a terminar esto? No lo sé. ¿Qué lógica tiene anexar Gaza? Mucha. ¿Qué no lógica tiene anexar Gaza? Mucha. ¿Qué no lógica y qué lógica? Dentro del gobierno, hoy, hace mucho tiempo, que el gobierno israelí se encuentra ante una disyuntiva gravísima, porque nunca termina de conquistar ningún lugar en Gaza, porque domina una parte muy importante, pero después de casi 2 años no domina partes enormes, por diferentes motivos. Porque cuando termino, conquisto y llego, el terrorismo que viene por túneles y viene en forma individual es casi imposible de eliminar. Entonces, cuando está eliminado, vuelve a surgir, ¿sí? Vuelve a aparecer. Por otra parte, porque hay 50 todavía secuestrados. Entonces, hay ciertos lugares que Israel todavía eligió no atacar porque supone o sabe con cierta ciencia probablemente bastante cierta, que ahí se encuentran. Entonces se encuentran ante un problema muy, muy grave, que es cuánto tiempo se puede seguir algo tan difícil, donde entre otras cosas todos los días caen 2 o 3 soldados israelíes y el desgaste de la sociedad es absoluto y al mismo tiempo hay una demanda de enorme parte de la sociedad de priorizar a los secuestrados que sean liberados. Es todo un tema complejo para sostenerse en el gobierno. Netanyahu necesita de alianzas. Esas alianzas no son siempre ni las mejores ni con quien uno gusta, pero que cada gobierno elige a veces con quién salía y con quién no, y la oposición elige a quién apoya y a quién no. Esto generó que Netanyahu, que no es de derecha, es de centro, se haya aliado con la peor derecha israelí, y entonces hay 2 ministros de mucho poder que declaran todos los días y hacen cualquier cosa, ¿sí? Que de alguna forma son parte del gobierno, una parte muy importante, y todo el tiempo
critican al gobierno como si fueran ajenos y al mismo tiempo son propios. El gobierno los ataca como si fueran ajenos, pero son propios. Entonces es todo un lío. Bueno, y a todos un abrazo grande. Samsung, si podés poner tu nombre y no una propaganda, un celular, agradecido. Sarita, un abrazo. Roberto desde Nueva York. Así que nos vamos ampliando la cantidad de países y faltan 2 o 3 meses para que lo abrace a Roberto, que si Dios quiere va a venir a Israel a casar, no a casar, él no la casa, pero al casamiento de una hija. Y bueno, muy bien. A todos muy, muy buenas noches, a los que suelen estar siempre y a los que no. La verdad que una alegría siempre y un agradecimiento muy grande a ustedes. El tema de hoy es de que somos responsables los judíos, una visión compleja de la historia. ¿Sí? Voy a tratar de ser más breve, no para irme a dormir más temprano, sino para contarles alguna historia que espero publicar ordenadamente para IEDA en algún video de acá a una semana aproximadamente y contárselos. En segundo lugar, de todos los temas, pero de este particularmente, creo que uno podría estar hablando muchas horas o unos breves minutos, ¿sí? Con la misma facilidad. ¿De qué somos responsables los judíos? Una visión compleja de la historia. Y más de un pensar, voy a empezar al revés. Si yo, mucha gente equivocadamente, especialmente no judíos, y especialmente gente que no estudió, cree que el judaísmo tiene que ver con lo que ellos llaman el Antiguo Testamento. Que vuelvo a repetir, los judíos no tenemos el Antiguo Testamento, lo único que tenemos como libro base se llama Tanaj, que es la Biblia hebrea. Primero porque a nivel de concepto, como los judíos tenemos un solo pacto, en realidad tenemos miles de pactos que se van renovando todo el tiempo, pero tenemos un gran pacto, el pacto de Sinaí, hay una sola alianza, hay un solo testamento, no hay un viejo y un nuevo, hay uno solo. Entonces ya la terminología tiene que ver con un concepto que no es judío, los judíos no nos definimos de esa forma. Es válido, otros definen lo que quieren, nosotros no. Entonces hay un Tanaj, una Biblia hebrea. La base del Tanaj es la Torá. Por otra parte, si uno quisiera equivaler el Tanaj al Nuevo Testamento, en muchas ediciones o muchas, ahora a esta hora de la mañana o de la madrugada, se me fue la palabra que se me voy a acordar, muchas versiones del Nuevo Testamento tienen muchos más libros que el Tanaj. Ni siquiera coinciden los libros con la Biblia hebrea. Sí, ya voy a canonizaciones, muchas canonizaciones. Alguna canonización sí, es equivalente, pero no siempre el orden es equivalente, con lo cual los judíos tenemos como base el Tanaj. Los judíos no tenemos que ver solo con el Tanaj. Los judíos, la tradición judía es una tradición que se renueva constantemente, se reinterpreta constantemente, que entiende que tiene una base en el Tanaj, pero hay una interpretación que continúa hasta el día de hoy y se va reescribiendo, reinterpretando constantemente, siempre dándole un enorme valor a lo anterior y dentro de lo anterior, los cimientos son el Tanaj, la Biblia hebrea, y por supuesto, vuelvo a repetir algo que es un clásico, los judíos somos como la Mishnah y el Talmud leyeron el Tanaj, que es la Mishnah y el Talmud, son los libros que establecen el judaísmo rabínico, que es el judaísmo actual, que comienzan aproximadamente en el menos 200 de la era común, menos 300, hace 2300 años, y finaliza en el año 700 después de la era común, hace 1300 y pico años. Y todo esto, que es la literatura talmúdica, también se sigue reinterpretando y seguimos respondiendo y sigue habiendo cambios en la historia que genera cambios en las leyes con nuevas interpretaciones. Sí, siempre doy los mismos ejemplos, pero son claros. Ni siquiera la aparición de la electricidad, del automóvil,
la penicilina, la píldora anticonceptiva, la revolución de la mujer, si vale el concepto, es decir, el concepto este de que el 50% de la humanidad tiene los mismos derechos y que facultad de elección que el otro 50%, esto que parece una obviedad, hace 80 años no era. El concepto de proyecto genoma humano, que demostró, gracias a Dios, lo que muchos creíamos de buena fe desde mucho antes del año 2000, que los blancos, los negros, los hombres, las mujeres, los petizos y los altos tenemos el 99,90% del mismo ADN, con lo cual no hay nadie superior a otro, no hay nadie inferior a otro. Todo eso, todo eso que digo, tiene que ver con la tradición judía. Ahora vuelvo, ¿de qué somos responsables los judíos? En la Torá, que es el cimiento, la raíz más profunda del judaísmo, que es reinterpretada constantemente, pero que nunca va a dejar de ser el eje central alrededor del cual se va construyendo lo que nosotros llamamos judaísmo, aparece un concepto tremendamente profundo, que es el concepto de pacto. Dios nos elige y con Dios establecemos un pacto. Dios nos elige y nos dice que nos va a dar una tierra y nos va a dar un montón de bendiciones y nosotros cumplimos con nuestra parte del pacto. ¿Sí? Cambia ese concepto de pacto, otro concepto que hoy no voy a hablar, que es el concepto de pueblo elegido, que la pregunta no es si yo soy superior o si soy el elegido de la maestra porque me quieren más que los demás, sino que la pregunta más importante para mí es elegido para qué, qué misión tengo en el mundo. No soy elegido para sacarle la lengua a los demás y hacer así, burlarme de que yo soy superior, que pertenezco a una raza superior, que tengo más premios Nobel, tengo menos premios Nobel, que traje más novedades al mundo, menos innovación al mundo, sino tengo un elegido con un concepto moral de civilización, de progreso, y que tiene que ver con cumplir la parte del pacto, que tiene que ver con leyes rituales, pero tiene que ver también y fundamentalmente con una forma de conducirme en el mundo que tiene que ver con la ley. La ley judía no es solo cómo me pongo los tefilim, si uso kipá, no uso kipá, cómo como kasher, cómo no como kasher, si en Shabbat puedo caminar una cantidad de metros, un poco menos, si puedo cargar o no cargar. La ley judía también se ocupa de devolver las cosas perdidas. También se ocupa de respetar a los padres y a los abuelos, de obligarme a donar sangre y órganos, de respetar al prójimo, sea parecido a mí o sea diferente. Esto es parte esencial de la ley judía y no soy un revolucionario en lo que planteo. Esto es lo que dice la ley judía. Si yo tomo cualquier libro de ley judía, el Shulchan Aruch, el Mishneh Torah, cualquier libro de la época de Maimónides de hace 900 años, de Yosef Caro hace 500 años, cualquier libro tiene, si se quiere, no son instrucciones, artículos y leyes, artículos referidos a todo lo que tiene que ver con la vida, desde cuestiones rituales, como rezo, como me paro, a dónde miro, a qué hora, etcétera, pasando por cuestiones comerciales, cómo se paga, cómo se vende, eh, y cuestiones que todas tienen que ver con la ética. Entonces, que es muy difícil separar una de la otra porque estamos hablando exactamente de lo mismo. Yo freno en un semáforo en rojo aquí en Israel o en Argentina, en Perú, en Colombia, en México o en Estados Unidos, porque hay una arbitrariedad que a algunos se le ocurrió que el rojo freno y el verde paso, y cuando se pone titilante o en amarillo tengo que frenar también, cosa que la mayoría no hacemos. Y tratamos de pasar rápido en amarillo. Eso es una arbitrariedad totalmente ritual. Ahora, si no fuera por eso, habría miles de muertos en cada esquina. Y si el peatón no tuviera prioridad, o el ciclista o el motociclista no tuviera prioridad, nos mataríamos todos juntos todo el tiempo. Entonces hay una mezcla de arbitrariedad con una necesidad de convivir, que es tremendamente difícil de separar. ¿Sí? Y entonces, los judíos durante
fruto de ese pacto y fruto del desarrollo posterior del judaísmo, especialmente el talmúdico, ante cada evento que ocurrió en el mundo, ocurría en nuestras vidas, fundamentalmente nos responsabilizábamos a nosotros mismos. Y voy a tomar el último evento, el último día que los judíos celebramos como algo diferente, fuera de la celebración del Shabbat, que fue el 9 de Av, Tisha B'Av, que es el día de la doble destrucción del primero y el segundo templo, que es el día donde los judíos recordamos la expulsión de los judíos de España, las cruzadas, la repugnantemente llamada solución final, como si hubiera un problema, que era el problema judío. El problema era el odio de los nazis. Los judíos no tenemos ningún problema en vivir en Europa o vivir en Israel o en la Argentina o en Estados Unidos. El problema judío, el exterminio fue decidido en Tisha B'Av, el atentado a la AMIA fue prácticamente el 9 de Av, un día posterior, pero fue alrededor del 9 de Av. Alguien me va a decir, pero fue el 18 de julio. Sí, sí, el 17 fue 9 de Av, fue la final del Mundial del 94. Y si bien no hay ninguna duda que el que en menos 586 es Nabucodonosor, el famoso Nabucco de Verdi, el que entra a Jerusalén y destruye el primer templo de Jerusalén y elimina la independencia del reino, ¿sí? Que venía de alguna forma desde Saúl, David y Salomón, se divide en dos reinos, y el último vestigio de independencia se pierde en menos 586, y el que lo destruye es Nabucodonosor, el rey, el emperador de Babilonia, el emperador persa. Y también no hay ninguna duda que en el año 70 de nuestra era, hace 1955 años, quienes destruyen el templo, ahí sí hay dudas, pero no hay dudas en lo que voy a afirmar. Fue Tito, el general Tito, bajo las órdenes del emperador Vespasiano, que destruye el templo de Jerusalén. ¿Por qué digo que hay discusión? Porque el propio Talmud dice quienes que empiezan a quemar y quienes producen incendios de alimentos y quienes con actos de violencia aumentan ese aislamiento que había ante el asedio romano y no rendirse, eran grupos fanáticos judíos, que alguna vez lo estudiamos y lo volveremos a hacer. Es cierto que fueron los romanos, también es cierto que tarde o temprano los romanos nos iban a conquistar igual de una u otra forma, porque la diferencia militar, económica del imperio romano y del pueblo judío era más o menos equivalente. Siempre doy el mismo ejemplo, y pobre Roberto lo tomo de ejemplo, como decir Bolivia contra Estados Unidos o contra la NATO, la OTAN. Sí, no hay forma de resistir, no hay forma. Un heroísmo, nada, no hay forma de resistir. O Argentina contra Inglaterra, la guerra de Malvinas, si se quiere, ¿sí? Que pensamos en alguna forma que la distancia nos iba a ayudar, entre otras cosas, es imposible, era imposible, más allá del enorme heroísmo y resistencia de los soldados argentinos, que tenemos que recordar y agradecer en su memoria también a los soldados caídos. Pero el pueblo judío siempre busca una responsabilidad interna. Siempre busca una responsabilidad interna. En la vida nuestra nos pueden pasar un montón de cosas, muchas no dependen de nosotros. Podemos tener un cáncer, una enfermedad muy grave, puede no pasar, podemos pasar una Shoah, podemos no pasarla, podemos ser secuestrados por terroristas, podemos no ser secuestrados. Podemos vivir en un país inflacionario, podemos no vivir en un país inflacionario, y para ir a algo mucho más banal, ahora se me fue y ustedes me van a ayudar, Jorge o Eduardo van a gritar enseguida. Se me fue el nombre del último jugador argentino que metió el penal contra Francia. Podíamos haberlo pifiado, o el Montiel, Dibu podía no haber atajado la pelota que atajó faltando un minuto para que te mira el partido. Las Montiel cosas tiró pueden el último pasar. penal. ¿Cómo? Montiel tiró el último penal. Montiel. Gracias. Pueden pasar o no pasar, pero lo que uno en la tradición judía evalúa, que desde algún lado es totalmente sano y desde otro lado tiene un nivel de
autorresponsabilidad que llega a un nivel enfermo y complica mucho, y hay muchos pensadores que realmente, y hay muchos escritores que hasta con humor se rebelan contra esto, buscan en la historia judía la responsabilidad nuestra de por qué nos pasó. Y se lleva esto a un nivel tan altos de exigencia de moral o de conducta que no condicen con la exigencia o la moralidad de cualquier otro pueblo en la historia del mundo, y el nivel de autoflagelación es altísimo, lo cual, por un lado, me llena de orgullo, y por otra parte, es complejísimo convivir con esto que es cómo funciona. ¿Por qué lo digo desde el humor o desde la comedia musical o desde la escritura? Porque voy a dar un ejemplo de una de las, no, una no, la comedia musical sobre temática judía más conocida en todo el mundo, que es El violinista sobre el tejado. Y el violinista sobre el tejado, cuando Teddy, el lechero, que es el personaje central, un hombre tremendamente judío, un hombre de valores, un hombre de una ignorancia muy grande, no era un estudioso, no era un analfabeto, pero un hombre con una cultura muy simple, un libro de un gran escritor judío que fue Sholem Aleichem, es un seudónimo. Sí, este señor nunca se llamó Sholem Aleichem, pero era un seudónimo. Sholem Aleichem o Shalom Aleichem es bienvenidos sean ustedes. Y este Sholem Aleichem, que muchas instituciones de izquierda se autotitulan Sholem Aleichem, se autoproclamó Sholem Aleichem, como es una de las canciones más importantes que cantamos y rezamos en la mesa del Shabbat. Shalom Aleichem. Sí, estas también son contradicciones judías. Y Shalom Aleichem era muchas otras cosas, por sobre todo una identidad judía absoluta y un gran escritor. Cuando escribe, Rabinovich era el apellido. bien, no lo sabía, gracias, nunca supe el nombre de estos tipos. Como, digo, no importa, no es lo mismo, es como decir, ¿cómo se llama Mirta Legrand? Mirta Legrand, algunos sabemos el nombre, pero tan intrascendente, o Pelé, son personas que trascienden por su seudónimo, está claro, ¿sí? Y él te vi el lechero en El violinista sobre el tejado, en un momento cuando tiene que irse de su aldea, como probablemente se fue mi tatarabuelo con mi bisabuela, y que terminaron en la Patagonia Argentina después de los pogroms, los asesinatos, las expulsiones de judíos, las quemas de sinagogas y de libros, y las expulsiones de regiones enteras 1904, 1905, 1906, que las más grandes fueron en Kishinev, pero no fueron las únicas. Y de ahí viene Tevi el lechero, Tevi levanta la vista y dice, Dios, está bien que nos elijas, y yo te agradezco, pero no me elijas tanto ni todo el tiempo. Esto de ser el hijo privilegiado, esto de ser el hijo mimado, este nivel de sobreprotección de Dios a nosotros y de nosotros a Dios, desde el punto de vista del pensamiento, de la fe, genera constantemente un fracaso. El padre sobreprotector genera fracaso en los hijos, porque nunca podemos llegar a valernos, y cuando nos valemos nunca sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no nos valemos como se vale el papá. Esto lo entiende alguien cuando tiene hijos. Es tremendamente difícil no hacerlo. Pero si el hijo nunca puede satisfacer o nunca puede llegar a tener una plenitud personal, porque nunca va a coincidir con lo que el padre quiere, y estoy hablando como hijo y como padre, y tengo la bendición de tener a mis padres aquí, entonces ese nivel de sobreexigencia llega a un nivel donde nunca alcanza lo que hago, con lo cual siempre soy responsable de lo malo que me pasa. Este es un concepto en la historia judía que de vuelta genera un nivel de compromiso que me llena de orgullo y al mismo tiempo tremendamente enfermo, que también es producido por el antisemitismo que nos rodea. Y voy a dar un ejemplo contundente. Claramente soy de los que creo
que lo de Gaza hay que terminarlo y había que haberlo terminado hace tiempo. Creo yo, mucha gente no, que lo que Israel está haciendo en Gaza es improductivo hace mucho tiempo, no se liberó un secuestrado, jamás no se rindió. La población de Gaza la está pasando muy mal. Es mentira la autodescripción, son mentiras las fotos, son mentiras lo que se muestra del hambre, pero bajo ningún punto de vista envidio a alguien lo que está pasando, porque está pasándola muy mal. No hay una hambruna, pero están pasando hambre, la están pasando muy mal los gazatíes, ni que hablar los 50 secuestrados que quedan, que son civiles, que los terroristas apoyados por la población gazatí, al menos en un comienzo. Hoy en día hay grupos y hay diferencias, pero fueron apoyados por los 2 millones de gazatíes que están. Está claro que el ejército de Israel es, a pesar de mis críticas y de mi exigencia, un ejército con una altísima moralidad que no ataca a civiles, más allá de cómo nos describamos. Pero también está claro que después de 2 años lo que ocurre ahí es un desastre humanitario por donde se lo mire. Y no asumir esto, aunque los números y la descripción que se lee en otros medios son falsos, lo que es verdad debe ser gravísimo, ¿sí? Y si en vez de 50.000 son 500, para mí es gravísimo. Entonces, y la está pasando muy mal. Dentro de Israel hay críticas que son feroces. El mundo se queja de que Israel no les da de comer. ¿Por qué tiene que darles de comer Israel a una población que mantiene cautiva ahora 50 secuestrados y que mató, torturó, violó y maltrató, entre otras cosas, digo por las dudas, a unos 10 o 12 sudamericanos, de los cuales la mayoría eran argentinos, y algunos eran gravísimos delincuentes con antecedentes inmorales, como un nene de 1 año y otro de 3 o de 4. Estoy siendo irónico, por supuesto, repugnantemente irónico. Entonces, y sin embargo, hay israelíes que dicen, nosotros tenemos que llevar comida, nosotros tenemos que dar la electricidad que en Gaza tienen es porque Israel la brinda, que nunca la cortó del todo, a una población que quiere eliminar al Estado de Israel y a los judíos por declaración, porque así lo dicen. Me van a decir, no son todos, claro que no son todos, pero quienes manejan Gaza con el apoyo de la población son fanáticos que lo que buscan es la guerra santa, que es la eliminación del judío, del cristiano, del diferente, cuyo enemigo principal y primero es el judío, es Israel y es Estados Unidos. Pero atrás de todo esto, y en Europa, está la eliminación de la disidencia, de la diferencia de opinión, de la riqueza de como alguna vez aprendí de un gran amigo del diálogo interreligioso en Mendoza, cuanto más colores y más olores diferentes hay en el jardín es más lindo. Y los colores y los olores tienen que ver con las diferencias. Entonces, lo que buscan estos grupos es la eliminación del otro, no el reconocimiento del diferente. Atrás de esto hay toda una historia de injusticias, de un lado o de otro. Hay una historia que comenzó hace muchísimo tiempo, no hace 2000 años. Hay un montón de responsabilidades compartidas. Israel es parte del problema, con lo cual tiene que ser parte de la solución. Pero es parte, ¿sí? Y dentro de Israel, por ejemplo, hay un nivel de autoexigencia que nadie le pide a otro pueblo, que nadie le puede pedir a otro pueblo. Esto eleva la vara y esto complica la vara. Vuelvo a hablar de algo que ya hablé. El pueblo judío sí, éramos originalmente tribales, en contra de lo que mucha gente dice en forma absurda. Ningún judío hoy sabe si viene de la tribu de Efraín, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Leví. Salvo Cohen, ninguno sabe de dónde proviene, porque hubo una globalización y los judíos hoy somos todos judíos. No solo no tiene importancia, nadie puede decir yo soy de Isahar, de Zebulún, de Menashe, nadie puede decir de qué tribu proviene. No es verdad, es una falsedad. Y
a ver, se me fue, ahora voy a recordar de dónde venía a esto de la altísima exigencia. Cuando Samuel, el pueblo le reclama, queremos un rey como todos los pueblos. Lo que el pueblo le dijo es, queremos tener una vida normal, no queremos tener un juez, que el juez era un líder, si era un caudillo que aparecía en momentos de mucho problema con en los vecinos del exterior o ciertos problemas internos tribales. Entonces elegía, era un pueblo muy federal que nos unía ciertos rituales y la fe en un Dios, pero que al mismo tiempo estábamos totalmente divididos en tribus. Hablo originalmente, cuando nos asentamos en Israel hace 3100 años, y le piden a Samuel, al profeta, dice, queremos ser un pueblo como todos. Samuel un poco se enoja porque dice, nosotros somos diferentes. Sí, pero queremos tener un rey como tienen los vecinos de Amón, los vecinos de Moab, los fenicios. Queremos tener un líder. Y ese líder que no sea de a ratitos, de a momentos pequeños. Que ese líder queremos ser un pueblo como todos. Y Samuel entiende que no tiene otra opción que nombrar un rey, Saúl, después David, después Salomón, después le va muy mal ese reino, que no sobrevive, se divide en el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel, el reino de Judá. El reino de Israel dura 200 años, el reino de Judá 450 años más, y se dividen por completo. 400 años en total, no más. Y se dividen por completo los reinos y después termina, siempre hubo algún tipo de independencia parcial, un poquito más total, y desde el año 70 hasta 1948 no volvió a haber ningún estado judío o ningún estado como conocemos con soberanía. Desde que tenemos, desde el pedido de queremos ser un pueblo como todos los pueblos, entonces hay una necesidad de que la exigencia moral sea más baja. ¿Por qué? Porque y lo que voy a decir ahora no solo no me avergüenza, en algún momento me tiene que enorgullecer y poner feliz, aunque esté muy lejos del ideal. El ideal judío tiene que ver con una sociedad mucho más justa y más perfecta. Tiene que ver, como decía un tío mío, que mi papá lo acompañó incluso hasta su propio entierro, el tío Mayer, no entiendo cómo en Israel hay cárceles. ¿Para quién? ¿Sí? Y con un poco de humor y un poco de ingenuidad, pensaba en el comienzo, en la cárcel seguro que hay no judíos. Aclaro para los que nos miran en diferido o nos miran en Facebook o nos miran en otro lugar, Israel hoy tiene más de un 20% de población no judía, en su mayoría árabe y musulmana, pero hay muchos cristianos, exactamente con la igualdad de derechos y oportunidades. Y tengo que decir, lamentablemente o por suerte, que en las cárceles hay un porcentaje muy parecido de todo, porque la gente comete delitos, porque es natural de un Estado que tiene un sistema de policía y tiene el monopolio de la justicia y la seguridad y la educación, de alguna forma, que haya gente que delinca, haya gente que sean delincuentes. Porque de que tenga un pueblo como todos los pueblos, en Israel es un Estado altamente corrupto. Yo no sé si mucho más corrupto que el norteamericano, que el peruano, que el mexicano, que el colombiano. Igual de corrupto, 20% más, 17% menos. Corrupto. Y los lobbies y las alianzas políticas generan conflictos ideológicos. De vuelta, a mí no me gusta el primer ministro Bibi Netanyahu, pero Bibi Netanyahu no es de derecha ni de ultraderecha, es de centro. Lo que tiene es un pragmatismo en algunos lugares que a mí me molesta de sobremanera, y para sobrevivir en el gobierno, por lo que él cree correcto, que no lo coincido, tiene que unirse con grupos que algunos son de ultraderecha. No es un gobierno de ultraderecha, eso es mentira. Pero hay gente de ultraderecha en el gobierno, por lo cual llegan a tomar medidas o a permitir cosas que desde el punto de vista más puro están reñidos, a mi entender, con el judaísmo y con la moral. Pero no para otros. Desde que tenemos un Estado como otros, uno tiene
que entender que tenés el derecho a defenderte. Y el derecho a defenderte tiene límites, claro. Tiene razonabilidades, claro. Tiene errores, claro. Claro, es complejísimo. Es muy lindo ser Costa Rica o Suiza, que no tienen ejército. Y sería ideal, y yo sueño con la visión del profeta, sí, no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitará más para la guerra, pastará la oveja con el lobo. Es hermoso y me emociona y espero en algún momento vivir eso. Pero agradezco a Dios que Israel tenga uno de los mejores ejércitos con más alto nivel de eficacia, de tecnología y de capacidad, fundamentalmente de entrega de los muchachos que lo integran. Ahora, ¿esto genera problemas, excesos y conflictos? Sí, claro, sí, claro. Si vivo en un ambiente hostil y me tengo que defender y tengo que tener reacciones y una estrategia, entonces me involucro en una conflictividad social y moral para sobrevivir, porque en el libro somos todos buenos. Ahora, si yo quiero un Estado y tengo un Estado, tengo que regirme, como se rigen los Estados que tiene muy buenas cosas, especialmente los estados democráticos y occidentales, basados en el respeto y la libertad de la persona, y la división de poderes, etcétera, y el debido proceso. Y hay muy malas cosas, porque tengo que sobrevivir. Entonces, por un lado, terminamos el 9 de AF el domingo a la noche con un nivel de autoexigencia y decir el templo destruyó porque nosotros odiamos gratuitamente, porque no amamos gratuitamente, porque no había escuelas suficientes, porque tuvimos fanáticos dentro de nuestro pueblo que quemaron la reserva de comida que había para 21 años, porque no cumplimos con el pacto con Dios, por esto, por lo otro, por lo otro así golpeándonos el pecho, pero al mismo tiempo entender qué es lo que pasó y que tener desde algún lado, a veces es interesantísimo esto, y no lo tengo tan pensado ni analizado, lo voy a decir, pero realmente no sé hasta dónde. La ultraderecha judía se basa en ciertos derechos y ciertas cuestiones rituales que yo no comparto, que dicen que los judíos tenemos. Y la izquierda o ultraizquierda judía, que no se basa ni en los textos, ni en los valores, judíos y que en muchos casos desconocen y tienen una total ignorancia de lo que los textos judíos son, no siempre, no todos, persiguen los valores más altos de los profetas hasta niveles de exageración autodestructivos. Sí, voy a hablar de un tema también muy complejo, que es muy difícil. Es interesante, la derecha disfrazada de judía, ritualmente judía, olvida, entre comillas, olvida, no sé si es así, principios judíos básicos. Y la izquierda, que desconoce su origen judío, lo niega o de alguna forma se desconecta, porque la mayoría no lo estudia, no lo vive y no lo conoce, en Israel y fuera de Israel, la historia de la izquierda judía en extremo, estoy exagerando las dos cosas, en algún lugar busca un mundo ideal, el mundo de Isaías, el mundo donde el lobo va a pastar con la oveja y el lobo va a ser vegetariano. Y la oveja le va a dar besitos al lobo cuando el lobo tenga la boca abierta y van a pastar juntos. Y que es una imagen hermosa, pero que yo sé que el lobo me va a matar. Entonces hay cierto, inclusive dentro de la Suprema Corte de Justicia en Israel y dentro del Parlamento, hay choques ideológicos tan, si se quiere, infantiles, si se quiere, maduros, si se quiere, falto de la realidad de los dos extremos. Partiendo desde una historia en común, no se puede entender Israel si no se entiende la historia del pueblo judío anterior. No se entiende el Estado de Israel si no se entiende la Shoah. No se entiende el Estado de Israel si no se entiende la historia del sionismo, el Talmud, la Torá. No se entiende. Es decir, si entenderla genera contradicciones hasta infantiles o pueriles o como quieran llamar. Por eso ¿de qué somos responsables los judíos? De todo lo que nos pasa, o de nada, depende en qué extremo. Y
y hasta dónde puede ser sano o insano esta responsabilidad. No es solo una profesora mía y Brandeis, sino que ella cita a pensadores hasídicos, rabinos hasídicos del siglo XVIII, donde los rabinos hasídicos leen los mismos textos con signos de pregunta, con signos de admiración y no como afirmación, o irónicamente. Donde en algún momento el pueblo judío le dice, basta, Dios, basta, basta de ponerme la vara tan alta. Basta de exigirme ser cordero, basta de exigirme el sacrificio, basta de exigirme una moralidad que ni los españoles, ni los franceses, ni los colombianos, ni los chilenos son capaces de tener. No hablo de los asesinos terroristas porque es incomparable, hablo de países occidentales, y sin embargo me exigen a mí que tenga una moralidad mientras durante 13 días están cayendo pedazos de misiles a 40 metros de mi casa, y no estoy hablando de una casualidad. ¿Está bien? Justo donde yo vivo en la guerra con Irán no pasó nada, pero a 40 metros o 30 metros en un jardín de infantes, en el jardín del jardín, cayó un pedazo de un misil israelí, que fue uno de los que en el cielo derribaba en pedazos a los iraníes, un pedacito, 1 metro. Se escuchó el boom. No rompió nada, no hubiera matado a nadie eso. Pero digo, ¿cómo después del atentado a la AMIA, después del atentado a las Torres Gemelas, que si bien uno tiene que ver con Bin Laden y con Afganistán o con cierto grupo, y la ideología es la misma, y lo que está atrás es República Islámica de Irán y fanáticos que sostienen la eliminación del otro, entonces yo ya no hablo de compararme con el asesino, con el violador, con el abusador, con el genocida. Hablo en Occidente por antisemitismo, por ignorancia, por comprar mentiras que la televisión vende. Se le exige a Israel una moralidad que no tiene ningún país en el mundo nunca. Y que yo, por un lado, trato de que Israel la tenga. Por esto digo, hay una contradicción muy grande, que es irresoluble, que es la tensión que hace que Israel sea un país diferente, lleno de errores, lleno de errores. ¿Sí? Y esto me refiero a de qué somos responsables los judíos. Para el antisemita, los judíos somos responsables de todo. Sí, es conocido el chiste, y con esto termino. Dos antisemitas se encuentran y uno le dice, los judíos tienen la culpa de todo. Entonces uno le dice, no, pará, de muchas cosas, pero no de todo. Y le empieza a decir hechos en la historia que no justifica que fuimos los judíos. Y por último dice, "Y el Titanic lo hundieron los judíos". Entonces empieza a reír el otro y dice, los judíos no hundieron el Titanic. Fue un iceberg. Bueno, iceberg, Eisenberg, es todo lo mismo. Quiero decir que estos chistes los contamos los judíos. Entonces a los judíos se nos culpa de capitalistas, y lo somos, se nos culpa de socialistas, y lo somos, se nos juzga de asimilarnos al país donde vivimos, y es verdad, se nos juzga de no asimilarnos al país donde vivimos, y es verdad, se nos juzga de tener doble lealtad, y es verdad, se juzga de no tener doble lealtad, y es verdad, porque todo es causa para el antisemitismo. Se nos juzga de transgresores porque Marx, porque Freud, porque por un montón de cosas. Entonces, y lo somos, y al mismo tiempo somos parte de una sociedad. Entonces se nos juzga por todo y se nos exige una actitud, la voy a definir como inhumana, porque a ningún otro humano se las exigen, y a ningún otro grupo social se lo exigen. Por eso quería hablar acerca de la responsabilidad de los judíos, un tema muy complejo, ¿sí? Que realmente es muy curioso. Los Estados Unidos de América, durante la Segunda Guerra Mundial y previo a la Segunda Guerra Mundial, prohibieron la entrada de judíos. ¿Por qué? Por el macartismo, se ha llamado como se ha llamado, porque los judíos éramos los comunistas rusos que entrábamos de espía a Estados Unidos. Y como estábamos en contra del comunismo que empezó a aparecer, entonces estábamos, digo, Estados Unidos, los judíos no nos permitían la entrada a Estados Unidos, a Argentina lo mismo. Entonces los judíos éramos comunistas, capitalistas, socialistas,
éramos todos al mismo tiempo, de acuerdo a la versión o la aversión y la versión del que uno tiene enfrente. ¿Sí? Esto sobre la ética o los valores judíos y sobre la responsabilidad y de qué somos culpables. Finalizo con algo muy chiquito. Por un lado, es muy bueno pensar que los judíos no somos otra cosa que personas, con lo cual tenemos las mismas bajezas o las mismas virtudes que cualquier ser humano. Y al mismo tiempo me gusta pensar que la tradición judía me tiene que obligar a ser mejor persona. Y me gusta y quiero pensar que a Israel lo tiene que obligar a ser mejor país que Bolivia, Estados Unidos, Argentina, México, Perú o Francia, porque para algo existimos. Entonces, es una contradicción total, total. ¿A dónde me paro en esa contradicción? Depende el día y cada 10 minutos donde esté. Pero por un lado digo, pucha, somos un país más, un pueblo más, lleno de contradicciones. Y habemos de todo. Y al mismo tiempo este concepto y esta necesidad implícita en los judíos, no de los demás, de ser mejores, no de ser más blancos, más puros, más sanos, más inteligentes, más viriles. No, no, no. Eso es un concepto racial o de superioridad repulsivo a los judíos, sino de tener un compromiso, de tener una vara diferente a la del mundo. Cuento brevemente a los que están acá. No, no, siempre digo, no son todos los mismos. Hay muchos judíos de izquierda, de derecha, de centro, que no opinan igual que yo, por supuesto. Te diría que tantos como los judíos que existen en el mundo. Y yo me represento a mí y entiendo que doy una versión de los textos de la tradición que a muchos coincide conmigo y un montón no. Y nadie coincide conmigo en el 100%, ni siquiera yo mismo, con lo que digo. Y no, no soy irónico. Y terminé este tema, quiero ir al segundo. Y me ocurrió, y voy a mandar una editorial que está saliendo en diarios y voy a grabar algún video que lo explique, así que les va a llegar a todos los que están en las redes de IEDA, en Sabiduría Judía, y para aquellos que no están, súmense, me mandan su teléfono, le pedís a Arriola el teléfono y lo mando y te incorporo a la lista. Este domingo a mí me pasó algo único en el mundo para mí y creo que prácticamente único en el mundo para cualquier rabino, cura o de otra tradición. Es algo personal mío, pero que fue totalmente único. Y las repercusiones no sé a dónde llegan, pero muy lejos. Y Tisha B'Av es un día de duelo, es un día de ayuno. En lo personal ayuné en mediodía, pero a las 3 4 de la tarde recibo yo parte de un grupo de rabinos israelíes que tienen la ideología masortí, conservadora, que el término conservador se malentiende, pero es masortí, y un rabino que dice hay una pareja que necesita casarse de urgencia esta noche. ¿Quién puede? Yo que cabeceo todos los centros sin preguntar, lo llamo por teléfono al rabino Elisha Volpin, que vive a 80 kilómetros de mi casa, en Sigrón Jacob. No me atiende, me dice, estoy en una clase. Le digo, atendeme porque vos pediste que el rabino puede y yo puedo, pero quiero hablar con vos. Normalmente, para casar una pareja, lo normal es que la pareja venga 1 año, 6 meses, 2 años, 4 meses antes de la fecha del casamiento y me digan, rabino, ¿me casás? ¿Está bien? Y yo acuerde, le diga, sí, estas son las condiciones, esto es lo que cobro, esto es lo que no cobro, lo hago de buena forma, dona esto, no dona el otro. Me siento, hablamos de los valores de la familia, de la tradición judía. Llega el momento de la jupá, voy con todos los elementos, yo sé cuándo tengo que llegar, me baño, me visto, me pongo traje, llegué al lugar. A las 4 de la tarde, para las 8 de la noche, de novios que no conozco, nunca lo hice, ni originalmente lo volvería a hacer. Y este casamiento fue un casamiento en el lobby. El Hospital Beilinson en Israel tiene 4 o 5 edificios, o más, muy, muy grandes. Ocupa un predio de un par de kilómetros cuadrados. Y uno de esos edificios es el edificio oncológico. Hay un lobby abajo, el casamiento fue en el lobby.
del hospital. ¿Cómo alguien se casa en un lobby de un hospital oncológico? ¿Y cuál era la urgencia? Gracias a Dios los novios son muy lindos, jóvenes y sanos, 39 y 29. El novio 39, la novia 29, Udi y Ronnie. Ronnie tiene una abuela, si es que la sigue teniendo esta noche, que la crió porque la mamá de Ronnie cumplió misiones en diferentes cosas y durante mucho tiempo no pudo estar con ella y Ronnie tiene un vínculo con su abuela, una señora de 71 años que vivió todo con ella. Esta señora hace un año le declararon un cáncer muy invasivo, le dieron 60 días de vida y esta mujer logró ir a la playa, caminar con sus hijos y su hija y su nieta y hacer una vida casi normal 9 meses. Esta pareja había puesto como fecha de casamiento mediados de septiembre, pero esta abuela cayó violentamente 2 o 3 días antes de Tisha B'Av, del domingo. Y los médicos dijeron que le quedaban horas. Y yo la fui a ver, estaba inconsciente ayer, martes, a las hora israelí 5 de la tarde, lo que para ustedes era las 9 de la mañana o 10 de la mañana. La fui a ver a esta señora y a estos chicos en el hospital. Entonces pidieron que para ella es un lujo que su abuela esté presente. E hicimos en el lobby de un hospital una jupá con 50 invitados. Trajeron la cama, no la camilla, la cama con toda la aparatología y con médicos y enfermeros que la iban controlando porque la mujer se está muriendo. Y el casamiento fue con la novia abrazada a su abuela, de la mano de su novio, rodeado de los padres, con amigos, la gente cantando. Después sacaron a la señora con la cama afuera, que hay jardines, y se pusieron a cantar todos abrazados alrededor de la señora. Tengo que decir que si yo quiero vivir y morir es de esa forma. La mujer unos minutos después se desconectó y está en un coma profundo del cual nunca va a salir. Pesa 20 kilos, una mujer que debe de pesar 80, porque vi fotos de la mujer sana. Y hoy pues la fui a ver, la vi, estaba a 1 metro mío en la cama mientras yo como rabino casé a la pareja. Obviamente salió en la televisión israelí, sigue habiendo notas, y fue un hecho de una relevancia y una humanidad. Primero, casar, habré casado a 300 parejas en mi vida, pero es la primera que yo hago como israelí, pero en un hospital oncológico, rodeado de enfermos que estaban con el suero sentados, con el pijama que le dan y de vestimenta en el hospital, de enfermeras, de médicos, de gente con una alegría y un amor, rodeando a la abuela y abrazándola. Realmente fue un hecho con la novia abrazando y besando a su abuela en la jupa. Si le preguntan qué dije, no tiene la más remota idea, y yo creo que no es la novia, lo que querían es que la abuela esté presente, y lo lograron. La abuela terminó la jupá y se desconectó de la realidad, totalmente. Y todos, la primera es la abuela, se congeló la imagen, no importa. La primera es la abuela, porque así lo vine hablando hace un año. La abuela sabe que se está muriendo. Sabía siempre. Todos somos mortales, pero la abuela sabía de su mortandad inmediata en semanas o en meses. Y viene hablando con un médico, con un rabino, acerca de su muerte y es una hoy escuché de esa mujer, es extraordinario. De origen iraní, iraquí, del norte de África, judíos, lo que uno llama sefaradín, pero básicamente de los países árabes, todos la familia de la novia. Y fue una vivencia extraordinaria. Salieron noticias 4 minutos en el canal 24 acá en mañana sale del canal 13, se escribe en Facebook, realmente de una trascendencia que la merece, y dentro de tantas noticias, alguna secuela, algunas se puede meter, que tiene que ver con estos conceptos de que la vida continúa, cuando la mayoría es la política, si el gobierno, la oposición, si gasa, no gasa, o la pregunta que Eduardo me hizo al principio, si pasa alimento, no pasa, si el responsable es Israel o las Naciones Unidas.
Si la foto que pusieron de este niño en todos los diarios del mundo, que es una foto falsa de un niño que tiene un problema genético y que Israel ayudó a internar en Italia, y que es una grosería esa foto, que por supuesto hay hambre, pero de ahí a ver una hambruna violenta entre alimentos, y prácticamente el único que permite y el único que ingresa alimentos es Israel. Entonces, que le da de comer al propio enemigo, que tortura y tiene bajo túneles a 50 israelíes aún. Pero estas ironías, al mismo tiempo, hubo un casamiento en un lobby de un hospital oncológico, con donde a quien me llamó la conocí un minuto antes de la jupá con los novios, pedí hablar medio minuto y los separé para darles la mano, darles un abrazo y preguntarles quiénes son y cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? Udi y Ronnie. No me lo voy a olvidar nunca más. Compartirlo con ustedes. Yo voy a editar un video de IEDA, de esas imágenes, donde voy a contar en un minuto y medio lo ocurrido, pero quien me lo pida voy a mandar las imágenes. Es una 4 minutos 30 o 3 minutos 49 de un noticiero que salió todo, que es mucho, 4 minutos. No, no dice mi nombre, aparezco la voz y aparezco varias veces haciendo la ceremonia, porque el centro de la noticia claramente es la abuela y los chicos que se casaron, ¿sí? Y porque no conocían porque ni los novios ni la mamá de la novia que me pedí que yo cabeceé el centro para ir, nunca conocieron mi nombre y mi apellido. Hoy fui y se los escribí, porque no sabían ni quién soy. ¿Sí? Tiene que ver con una de las vivencias más extraordinarias que me pasaron, que quería poder compartir con ustedes, ¿sí? Que para mí fue un lujo haber ido. Me acompañó Laila, que es mi hija de 13 años, que un poco grabó y filmó, así que quien quiera, tengo 200 fotos y 5 videos. Cuento para que entienda un poco más. Gente observante, muchos, me pidieron que haga la Abdalá, la ceremonia de diferenciación de Shabbat a los días comunes, que este año no se hizo el sábado de la noche porque pegado a Shabbat vino el 9 de Af, entonces se hacía la finalización del 9 de Af, y muchos venían ayunando, con lo cual me pidieron la Abdalá, cantamos, nos abrazamos, fue... eh, uno de los momentos diferentes que me tocó vivir en la vida, que ojalá tengan una repercusión muy grande que me beneficie a mí y los beneficie a todos. Bueno, a ver, bueno, ustedes me ven congelado, pero me siguen viendo, y hay algún problema con ahora con internet, con Facebook, con todo. Yo termino, ahí está, volvió. Eh, sí, señor. Eh, Así que, esperen un poquito. Esperen. Nada, mandarles un abrazo muy, muy grande a todos. Un gustazo a los que se sumaron hoy por primera vez. Difúndanlo entre todos los que quieran, los que se quieren sumar como miembros plenos a IEDA, Sabiduría Judía lo hacen. Yo voy a escribir acá mi número de Israel. Me escriben y yo lo sumo. Me es más fácil: 972-55-268-9653. Me escriben un WhatsApp ahí, y siendo las 3:32 de la mañana, voy a bajar de revoluciones para que de acá a media hora, una hora, vuelva a dormir. Un abrazo a todos. Iris, que no la saludé antes, que es hoy la representante peruana. Tami, que no sé de dónde, no lo recuerdo. Susana, que entiendo de Capital Federal. Y Soy de Manuel, México, Raf. Soy de mexicana. México. Tami, mexicana, exactamente. A todos un abrazo enorme. Y Samsung, que no sé de dónde. Samsung SM, ya no sos Sarita, más Samsung, no te reto más. Así que es un gustazo. Un abrazo enorme a todos. Ahí la to. Laila Tov. Ahí la toco.